Indemnización. Es una compensación económica entregada a una persona, trabajador, a consecuencia de la terminación de una relación laboral, injustificadamente o indirecta, calculada tomando el salario promedio devengado durante los últimos 6 meses, multiplicado por los años trabajados o su tiempo parcial. Prestaciones laborales son beneficios igualmente establecidos, adicionales al salario que un empleador otorga a sus trabajadores. Estos beneficios, que pueden ser obligatorios por ley o acordados libremente, fomentan también su motivación y la estabilidad en el empleo. Son derechos adquiridos e irrenunciables. Por ejemplo, el aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bono 14, bonificación mensual, 250, vacaciones. Diferencias entre indemnización y prestaciones laborales. Cuando una persona es despedida, se le otorga indemnización, conocido como el tiempo pasivo laboral, mi indemnización. La indemnización es otorgada por una terminación laboral, por forma injustificada o indirecta. Cuando el despido es justificado, no procede la indemnización. La indemnización se calcula tomando el salario promedio devengado durante los últimos 6 meses. Esto se multiplica por los años laborados. A una persona que es despedida se le otorga indemnización más las prestaciones laborales. Cuando una persona renuncia se le otorgan sus prestaciones laborales, no así la indemnización. Las prestaciones son derechos adquiridos irrenunciables. Las vacaciones no se deben pagar, sino gozar, pero existe una excepción, cuando la persona finaliza su relación laboral y tiene pendientes algunos días o todos los días que por derecho le corresponden. Salario. Es la remuneración o ganancia económica de cualquier clase o forma, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo por la denominación de la legislación nacional, que un trabajador recibe de su empleador por la prestación de sus servicios laborales, intelectuales o físico, a consecuencia de un contrato laboral escrito o verbal. Es la base para el cálculo de las prestaciones y para el pago al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se refiere cualquier clase o forma, en el sentido que se incluye el salario base establecido, comisiones, dichas comisiones se convierten en salario también, porque es una remuneración de cualquier clase o forma. Otro ejemplo es el bono de productividad, el cual se convierte en salario. Hay quienes creen erróneamente que por colocar bonificación incentivo, a las comisiones, bono de productividad, etc., estos dejan de ser salario. Por lo anterior, sí se deben incluir en los cálculos de indemnización y prestaciones. La bonificación incentivo, los 250 quetzales, no están incluidos en el cálculo del salario mensual, aunque sí se incluye en el salario total de una planilla. No son susceptibles a los cálculos de indemnización y prestaciones. Observe el ejemplo. Se observa que el salario sujeto a cálculo de prestaciones es la suma del salario base más las horas extras, comisiones, bono de productividad. El promedio de los últimos 6 meses es de 11.204,17 centavos. Note que la bonificación incentivo no está incluida. Cálculo de indemnización. De conformidad con lo regulado en el artículo 82b del Código de Trabajo. En el ejemplo se establece que la fecha de inicio de labores es el 1 de enero del 2014. Y la fecha de finalización de labores es el 30 de septiembre de 2016. Para el cálculo exacto, real es conveniente utilizar calendarios. Si utiliza Excel, asegúrese que está incluyendo el primer y último día de labores. Multiplicar el salario promedio de 6 meses por 14, dividido entre 12 por la totalidad de días trabajados, dividido los 365 días del año. Fecha inicio 1 de enero del 2014. Fecha de finalización 30 de septiembre de 2016. Cálculo de aguinaldo. De conformidad a lo regulado en el Decreto 76 a 78 del Congreso de la República. Del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre, 1/12 al 30/11. Multiplicar los días trabajados, que aún no se ha pagado el aguinaldo, es decir del 1 de diciembre al 30 de septiembre del 2016, por el salario promedio devengado. Dividido los 365 días del año. Cálculo del bono 14.
de conformidad a lo regulado en el Decreto 42/92 del Congreso de la República. Del 1 de julio al 30 de junio, 1/7 al 30/6. Multiplicar los días trabajado, que aún no se ha pagado el bono 14, es decir, del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016, por el salario promedio devengado dividido los 365 días del año. Cálculo de bonificación incentivo. De conformidad a lo regulado en el decreto número 37/2001, si fuera el caso que quedara pendiente algún pago de la bonificación incentivo. Divida 250 entre 30 días, para saber lo que corresponde a cada día. Cálculo de vacaciones. De conformidad a lo regulado en el artículo 134 del Código de Trabajo, salario promedio de un año. Divida el salario promedio entre 30 días, y luego multiplique por los días pendientes de gozar en proporción. En el ejemplo, del inicio del periodo de vacaciones a la fecha de finalización hay 274 días. Al hacer una regla de 3 determinamos que a 365 días laborados corresponden 15 días de vacaciones, por lo que en proporción, 274 días equivalen a 11.26 días de vacaciones. Resumen. A continuación el detalle de los resultados obtenidos. Se observa en el sistema una diferencia en días laborados, por lo que los datos son aproximados y provisionales. Constitución Política de la República de Guatemala. Sección 8. Trabajo. Artículo 101. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. A derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. B. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. C. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. De obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador del campo puede recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta en un 30% de su salario. En este caso, el empleador suministrará esos productos a un precio no mayor de su costo. E. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. F. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. G. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de la ley por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. H. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados.
Y derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo. J. Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual, o el que ya estuviera establecido si fuere mayor, a los trabajadores que hubieren laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del año de servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado. K. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 100% de su salario, durante los 30 días que precedan al parto y los 45 días siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios, dentro de la jornada. Los descansos pre- y postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas, por prescripción médica. L. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. M. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. N. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, R sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. O fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. P. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Q. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. R. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimientos podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. S. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. T. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador, por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses, y
El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Artículo 103. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Artículo 104. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y para ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Artículo 105. Viviendas de los trabajadores. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad. Los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, viviendas que llenen los requisitos anteriores. Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Sección 9. Trabajadores del Estado. Artículo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Artículo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato. Legislación laboral para indemnizaciones y prestaciones. Vacaciones. Artículo 102 inciso I de la Constitución Política de la República de Guatemala. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo. Código de Trabajo. Artículo 130. Artículo 130. Todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Bonificación anual. Decreto 42/92, Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público. Artículo 1. Se establece con carácter de prestación laboral obligatoria para todo patrono, tanto del sector privado como del sector público, el pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el trabajador.
Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo 1 anual que obligatoriamente se debe pagar al trabajador. Artículo 2. La bonificación anual será equivalente al 100% a del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes, para los trabajadores que hubieren laborado al servicio del patrono, durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de pago. Si la duración de la relación laboral fuere menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. Para determinar el monto de la prestación, se tomará como base el promedio de los sueldos o salarios ordinarios devengados por el trabajador en el año el cual termina en el mes de junio de cada año. Artículo 3. La bonificación deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Si la relación laboral terminare, por cualquier causa, el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo corrido entre el 1 de julio inmediato anterior y la fecha de terminación. Artículo 4. Para el cálculo de la indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo, se debe tener en cuenta el monto de la bonificación anual devengado por el trabajador, en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios, o por el tiempo trabajado, si éste fuera menor de 6 meses. Aguinaldo. Artículo 102 inciso J, de la Constitución Política de Guatemala. J. Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual, o el que ya estuviere establecido si fuere mayor, a los trabajadores que hubieren laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del año de servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado. Decreto número 76/78. Ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Artículo 1. Todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo, el equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual que estos devenguen por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. Artículo 2. La presentación a que se refiere el artículo anterior, deberá pagarse el 50% en la primera quincena del mes de diciembre y el 50% restante en la segunda quincena del mes de enero siguiente. Indemnización. Ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Artículo 9. Para el cálculo de la indemnización a que se refiere al artículo 82 del Código de Trabajo, se debe tomar en cuenta el monto del aguinaldo devengado por el trabajador de que se trate, en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios, o por el tiempo trabajado si los servicios no llegaren a 6 meses. Ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Artículo 4. Para el cálculo de la indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo, se debe tener en cuenta el monto de la bonificación anual devengado por el trabajador, en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios, o por el tiempo trabajado, si éste fuera menor de 6 meses. 2. Artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 102. Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores, debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. Todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores, sin llegar al límite de 10, debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Artículo 82 del Código de Trabajo. Artículo 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador, o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a éste una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuos y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La indemnización por tiempo servido se rige, además, por estas reglas. A. Su importe no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado, salvo en los términos del artículo 97. B. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tengan de vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho término.
C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. D. Es nula ipso jure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. E. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez, no está obligado a satisfacer dicha indemnización, siempre que el asalariado de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede devengando, desde el momento mismo de la cesación del contrato, una pensión de invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. Si la pensión que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor, según su valor actuarial que conforme la expectativa de vida del trabajador, determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrirle la diferencia. Si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponda. El trabajador que por enfermedad o invalidez, permanentes o por vejez, se vea imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo y por cualquiera de esas circunstancias, que debe justificar previamente, se retire, tiene derecho a que el patrono le cubra el 50% de la indemnización prevista. En este artículo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero si disfrutándolos, este únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial sea menor que la que le correspondería conforme a la regla inmediatamente anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto, el patrono solo está obligado a cubrirle en el acto del retiro, la diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la pensión que fije al trabajador el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna